Kamisaki, Kamisaraki, Hilatanaka, Hilakanaka, Humanakampi, Arum, Asip Hanyani, Suma Aski Urukipana Isasina. Imar Masinaka, Humanaka, Hikatasiptak, Take Lugaran, Humanaka Hikatasipraktak, Takna, Kewa, Arequipa, Lima, Puno, Camaraka Yaka, Ayamarcana Gansa, Hikatasiparaktao, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, en otros países. Aymar Masinac, Humanacaro, Suma, Arun, Tawi, Apayanipsno. Nayana Sotijaste, Gilata, Lucas, Paria. Suma Gilata. Hichuru, Humanacampi, Aruski, Tawi, Apayani. Niaki ponido Chaja, Marcaja, y Wasanaka, Suyas Caractalua. Hitisa, Atipani. Marcaja, Sarawaitanja, Macansko, Uro, Sarake, Ukauro. Hiwasanaka, Sarawaitanja. Chihil ire, agil ire, Kitisa, Perú marca, Nayakataro iriptani. Ukatekesti Utsrakimpi, Paya, candidatos así, ¿no? Paya, Hakenakapi, Jupanakaja, Sarantapanja, señane, segunda vuelta electoral presidencial. Kitisukanakaj, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Hichaja, Perú Marpachanja, Atipubarequipi, Roberto Sánchez. 16 regiones. Tuncasohtán, Señani, Marcanacanua, Roberto Sánchez, Atip Aguaraquej. Keiko Fujimori, Caujaquiraquipi, Lima, Uxanacan, Utupachaja, Kenagapaj. Ucasa, Masquita, Amuikip Tañaneja, Uñekip Tañani, Señani, Keiko Fujimori. Acabarmeja, Hayamarapi, ya está. Perú marca Chospin, Gatunta Siraquej, Uganaxa, Marcaja, Amuitañan, Topoñaquiu, Oquisirinej. Acniri, Señani, Partido Político Fuerza Popular, Partidos Uintataraquipi, Fuerza Popular, José Domingo Pérez, Mauro Saraquinpe, Organización Criminal. Ucataipitka, ya Fuerza Popular, Ucataipitka. Jano Ale señane Camachinaca, o sea, leyes que violan los derechos de los pueblos. Por ejemplo, se habla de 8 leyes. Hoy se dice leyes pro crimen. Pero más que leyes pro crimen, Fuerza Popular de este partido ha promovido leyes de la impunidad. Pero resulta pues que Keiko Fujimori ahora últimamente dijo, asegura seguridad, ¿no? Seguridad. Vamos a hablar por ejemplo de asegura. Si Keiko Fujimori propone agua segura para las ciudades del Perú profundo, entonces ahora tendríamos que hacer la interrogante si su padre, Alberto Kenia Fujimori, el japonés, ha promovido el cambio de la constitución. Él ha servido como el títere de los grandes banqueros. Entonces, por la verdad, nos ha engañado o ha engañado a los miles con el cuento del terrorismo, y así podemos citar muchos ejemplos. Entonces, con esta constitución, ahora que se habla de constitución de 1993, con esa constitución su padre, en este caso el papá de Keiko Fujimori, empezó a regalarse él mismo. Es muy probable, como también toda esta mafia, empezaron a regalarse de todo lo que tiene pues este país llamado Perú. Pero más que llamado Perú, todo lo que hablamos son recursos de los aymaras, más específicamente llamados los pueblos originarios, como también vamos a citar los quechuas. Ahora estos recursos están en manos de estos grandes banqueros, ¿no? Entonces vamos a hablar precisamente de agua segura, redundando al tema, agua segura. Pero si los glaciares o las cordilleras ya están en erupción, están por desaparecer,
gracias a esta Constitución de 1993, ¿qué agua segura va a brindar la Keiko Fujimori? Nos hacemos la pregunta, ¿qué agua segura? Si la Constitución de su padre promueve la destrucción de las cordilleras. Entonces, en este caso, ¿qué agua segura está hablando esta señora? En otras palabras, ha mentido, ¿no? Ha mentido, ha engañado. Y aquí los jóvenes, más que todo, los pulpines son los que han caído también en la trampa de esta señora. ¿Sí o no? Los pulpines, no sé qué es lo que han querido. Hemos tenido de estos dos candidatos uno que ha sido, pues, de una mafia, de una organización criminal. La mafia se han apoderado del poder judicial, poder político, poder militar y de todas las instancias, en este caso del Jurado Nacional de Elecciones, del OMPE, toda es su gente. Entonces esto se venía maquinando desde muchos años atrás. De esta mafia, claro que nadie se hubiera salvado, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces concluye esta parte de la Keiko Fujimori o de la agrupación política Fuerza Popular, este partido que hizo mucho daño al país, más que todo al país, mucho daño a la Aymara, porque a la Aymara a cada rato lo para mirando como terruco. O sea, el Aymara, por genes, por una situación de una cultura viva, es la única cultura que habla en defensa de la vida. En defensa de la vida. Porque la Aymara siempre dice, nosotros queremos vivir en paz, en tranquilidad, en armonía con la naturaleza. Y esa es la única cultura que habla de la vida. Y el resto, no, Janiwa. Por eso que ellos, desde el Congreso de la República, en este caso sus congresistas, han promovido pues estas leyes. Leyes de la impunidad, como hace rato hemos mencionado. Y los jóvenes, como hemos dicho, redundando, ¿qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? Con nuestros jóvenes aymaras, quechuas y los jóvenes del Perú profundo, ¿por qué tienen que darle el respaldo a una persona que ha destrozado los derechos? Realmente es una barbaridad. Es una desgracia de esta juventud. Mira, nosotros no le estamos dándole una crítica quizás de una manera destructiva. Jóvenes, ustedes tienen que analizar, tienen que revisar el pasado de su historia. Eso es importante, porque una vez más, ahora hemos visto que nuestra juventud no está en las condiciones de pensar en su futuro. Bueno, este video, espero que por lo menos les pueda llamar la reflexión necesaria, ¿no? Así es. Y concluyo diciendo que Roberto Sánchez era la opción. La opción. Porque Roberto Sánchez con Keiko Fujimori no lo podemos comparar en absoluto, en nada. Porque Keiko Fujimori con sus hechos ya lo ha demostrado. Sus hechos hablan por sí solo. Es hija de un genocida que está en la cárcel, que estuvo en la cárcel. Pero mientras un Roberto Sánchez no lo podemos comparar como ella. Y creo que era la opción, por lo menos, de ser un gobierno. Al menos las propuestas que se alcanzó, que se planteó, el tema de los pueblos, lo consideraba como un caso de prioridad. Porque en este país llamado Perú existimos por medio de 33 millones, de estos 33 millones, otros aymaras y otros quechuas y otros de la Amazonía. Pero aquí no podemos ahora decir que Keiko va a ser nuestra presidenta. Para nosotros, así como manifestamos con todas las cosas negativas, con todo el caos que ha generado esta señora, no nos representa ahora. O sea, este es más claro. Entonces, aquí lo manifestamos tan claramente. Bueno, a la Aymara no lo representa Keiko Fujimori. ¿Por qué?
todo el tiempo nos han hostigado con las palabras, como hemos dicho, de terrucos, senderistas, violentistas, de todo. Eso se llama racismo. Y nosotros, quienes somos los aymaras, nunca vamos a aceptar. Creo que las cosas están claras, ¿no? Si ella quiere gobernar para los criollos, que gobierne, pero no para nosotros. Nosotros siempre vamos a defender lo que es nuestro. Nos vemos.